Bienvenidos queridos amigos a un nuevo vídeo de reacción. Como he visto que os ha gustado la reacción que le he realizado a Antonio al Poder a la receta de los bonuelos o los churros que había cocinado, hoy quería hacer otra reacción a cómo ha hecho el pan más viral de YouTube. Porque de verdad, esa receta ha dado la vuelta al mundo. Pan para principiantes. Más dilatación, vamos a reaccionar porque el vídeo no tiene ni un corte. Tal cual lo graba y lo sube. Amigos, espero que os guste este vídeo. Apoyarle como el otro vídeo. Muchas gracias por las suscripciones. Gracias por seguirme, de verdad. Sois los mejores, me alegráis el día cada día. Bueno amigos, vamos a empezar con el vídeo de hoy. Tenemos aquí 4 ingredientes. Tenemos 1 kilo de harina, una cucharada sopera de azúcar, vamos a usar una cucharada sopera de sal, tenemos levadura panadera y tenemos por aquí agua. Directamente, vamos a empezar. Vamos a coger un barreño, le vamos a poner el azúcar, vamos a coger la levadura y para 1 kilo vamos a necesitar la mitad. No le echemos más porque si no luego la masa puede oler muy fuerte. Es verdad, hay que poner bien la levadura porque si no, ya sabéis luego. La cogemos, la desmenuzamos de esta manera. Para la próxima. Vamos a coger agua caliente y vamos a poner un poquito. Ya veréis que de esta manera os va a salir un pan súper esponjoso. Lo vamos a mezclar bien hasta que esté bien diluido y lo vamos a dejar reposar durante, nada, 10 minutos. Mirad, han pasado exactamente 10 minutos. O sea, que ha dejado solamente la levadura con agua caliente 10 minutos reposando. Muy buena, muy interesante esto, ¿eh? Siempre yo decía que para hacer un pan hay que tener mucha paciencia. Y la verdad hay que tenerla. Si no tienes paciencia, olvídate de que te salga un pan bueno. Vamos a coger la harina. 1 kilo entero, ¿eh? Sin tamizar ni nada. No hay ningún problema. Me gusta, ¿eh? Me gusta porque va directo al grano, ¿eh? Eso de que estar tamizando, calculando los pesos. Mentira. Mentira, porque mentira. Os lo digo yo, mentira. Un pan tienes que hacerlo hasta que tengas el tacto. Una persona que tiene la mano para hacer un pan bueno, te lo hace y ya está. Sin pesar, sin nada. Esta es una harina económica, ¿eh? La harina del Lidl. Y para mí es la mejor. Y mirad lo que estoy haciendo. Vamos a meter la zarpa de esta manera. La vamos moviendo. Cuando veáis que ya no tiene absolutamente nada de agua, le vamos a añadir un chorro de agua. Muy bien. Generosos. Me vais a decir cantidades, es que no se puede dar cantidades. Muy bien. Mira que acabo de ver el vídeo, de verdad. El vídeo hace tiempo que lo había visto este vídeo. O sea, lo vi. Yo creo que era de los primeros que lo vieron cuando lo subió y se ha hecho viral el vídeo y todo el rollo. Pero que habéis escuchado, no hay cantidades. Vamos. Para las masas. No se puede ni se debe. Porque cada harina tiene una capacidad de absorción. Ole. Y hay ahí, ¿cómo se llama? Harinas que absorben más y harinas que absorben menos. Hay aguas más duras y aguas menos duras. ¿Que vemos que todavía está todo esto así? Le agregamos otro buen chorro. Muy bien. Y seguimos haciendo lo mismo. Le vamos dando de esta manera. Vamos moviendo. Vamos moviendo. Y ahora vamos a estrujar. Lo apretamos. ¿Veis cómo estoy apretando así? Lo apretamos. Lo apretamos. Lo apretamos. Y vemos que todavía hay por aquí mucha harina sin mojar, pues le agregamos un poquito más. Una pequeña cantidad, no tanto como antes, y seguimos apretando de esta manera. ¿Veis? Apretamos así, así, de esta manera. Rascamos la parte de abajo que todavía está sin humedecerse y lo seguimos apretando.
¿Ves? Le damos vueltas así, de abajo para arriba, más que todo para ir rebuscando la harina que todavía no se ha humedecido. Claro. Y seguimos apretando de esta manera. ¿Qué pasa? ¿Veis todo esto que ya se ha ido juntando poquito a poquito? Lo vamos a coger así, ¿veis? Y lo dejamos por aquí, al lado. Y así podemos rebuscar cuánta harina tenemos aquí todavía sin hidratar. Vamos a poner nada, un poquito de agua. Muy bien. Para hidratar. Es que el vídeo tal cual es para principiantes, de verdad. No se está olvidando de ningún detalle. Lo está diciendo todo. Poquito que nos queda por aquí. ¿Veis? Y cogemos y lo movemos de esta manera. Una vez ya tenemos todo mojado, nos hemos cerciorado, no me sale la palabra, de que está todo mojado, cogemos la masa esta otra vez y si nos ha quedado por aquí algún trocito de masa, lo cogemos y lo volvemos a dejar por aquí. Le damos un par de vueltas, otra vuelta más, de esta manera, y ya está. Intentamos quitar el exceso más grande, de esta manera, así ayudándonos un poquito. Y lo vamos a pegar así. No le vamos a hacer nada más. No hemos hecho nada. Y lo voy a tapar con una tapa o con un plato, lo que tenga más cerca. Facilísimo, facilísimo. Ni tienes que estar ahí amasando todo el día, ni tienes cantidades. O sea, te lo está dejando encima de la tabla. Solo hazlo, ten ganas y hazlo. Si quieres comerte un pan que has hecho tú, fácil. Un plato, cojo y lo tapo. Y me espero 10 minutos. Han pasado exactamente 15 minutos. Vamos a retirar. 10 minutos. 15 minutos, Aquí. exactamente. ¿Ves? Y tenemos por aquí la masa, que sigue teniendo mala pinta. Tengo por aquí un bol con agua. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a mojar la mano de esta manera. Y vamos a venir a la masa y vamos a poner todo lo de fuera para adentro. La pellizcamos y la metemos. Durante este rato, a ver que se vea bien. Durante este rato que la masa ha estado reposando, ha ayudado a que no sea una masa tan pegajosa. ¿Ves? Vamos cogiendo, que se vea, de aquí para adentro, de aquí para adentro. Y ya vamos viendo cómo esta masa, ¿ves? Ya es una masa más lisa, ¿lo veis? Cogemos de aquí y no se nos pega. Si se empieza a pegar, cogemos agua y lo seguimos dando así, de esta manera. Así, lo de fuera para adentro, lo de fuera para adentro. Una vez que ya tenemos todo bien despegado, ¿ves? Tenemos por aquí algún trozo, lo cogemos. Cogemos la masa y la ponemos sobre la encimera que esté bien limpia. Esto si ves que ha quedado algún trocito, lo arrastramos. De esta manera aprovechamos todo y lo ponemos en la masa. Y retiramos. Es un vídeo de verdad muy interesante. Es largo, pero es interesante si quieres aprender a hacer un pan. Y te lo está dejando más claro agua, de verdad. Yo estoy aprendiendo mucho de este vídeo. ¿Qué vamos a hacer? Manos súper limpias. Vamos a coger agua por aquí y vamos a rociar de esta manera. Y le vamos a dar con los puños. Mirad. Así. Yo, en mi caso, en mi opinión, no estoy criticando ni me da igual que me ataquen ni nada. Yo ahorraría todo este proceso, todo esto lo haría en el mismo bol. O sea, no hace falta que la saque encima de la madera, o sea, directamente en el mismo bol. Es que va a salir lo mismo. Echarle agua y es que es lo mismo, de verdad. Yo creo que Antonia está haciendo así para que los principiantes entiendan bien de qué va el rollo y va los procesos. Pero en realidad yo creo que lo hace directamente en el mismo bol que estaba antes. Pienso yo, no lo sé. Pero vamos, que creo que yo lo haría de otra forma. ¿Sabes lo que digo, no? Que lo haría todo en el mismo bol. No hace falta que lo saque aquí, lo devuelva, lo ponga. Pérdida de tiempo. Que vemos que ya está esto muy plano, lo cogemos así, poquito a poquito, y le damos la vuelta. Volvemos a mojarnos y volvemos a mojarnos. Así, así,
Estás viendo que no estoy parando ni la cámara ni nada, para que quede súper claro. Una vez que empezamos a ver que ya está esto empezando a romperse, venimos de aquí, bueno, de aquí por ejemplo, y lo juntamos aquí. ¿Veis? Le damos más de esta manera. Que vemos que se os empieza a pegar, mojamos ligeramente. Otra vez por aquí. Y le damos así, de esta manera. Así. Cogemos la masa y le damos la vuelta otra vez. Como está bastante mojada todavía, no me voy a mojar más las manos. Le vamos dando de esta manera. Por todos los lados, ¿eh? Que quede bien marcado. ¿Veis? Así. De esta manera. Cuando ya está, ves que está todo esto ya marcado, creo que se ve bien, ¿sí? Nos venimos y juntamos otra vez este con este. Le vamos dando así. No se nos tiene por qué pegar, ¿eh? Le vamos dando de esta manera. Claro. En este momento, este para acá. Doblado. Le vamos dando más. ¿Que se nos pega? Le mojamos por esta parte, que es por la parte que estamos trabajando. Y aquí lo que decía, que tienes que tener mucha paciencia para hacer un buen pan. A esto me refería. Tienes que estar con mucha paciencia. Encima esto te quita el estrés porque estás ahí todo el rato moviendo los dedos. Y tienes que hacerlo tranquilamente. Si tienes un pajarito en el coco, no hace falta que lo hagas. Quédate en tu casa. Pero si tienes ganas de hacer un pan, coges, entras, aspiras bien, y empiezas a hacerlo tranquilamente cantando. ¿Sabes lo que digo, no? O sea, tranquilos. Decidme por comentario cuántos de vosotros sois muy pacientes al hacer el pan. Muy pocos, creo yo. Le vamos dando así. De esta manera. Este es un pan para principiantes, así que no lo vamos a humedecer mucho, porque a ver, el pan cuanto más húmedo está, más hidratado, más bueno sale. Claro. Vamos siguiendo dándole con los puños, de esta manera. Y cuando veamos que ya está estirado, venimos aquí y lo volvemos a juntar. Le seguimos dando. Cada vez que esté menos húmedo, vamos a escuchar más ruidos y nos va a costar más. Y ahora es el momento que empezará a pegarse. Escuchad, si yo hago así y voy lenta, se me va a pegar. Pues si hago así y suelto rápido, no se me va a pegar. ¿Veis? Muy buena táctica tiene, de verdad. Tiene muy buena táctica. A mí me está gustando este vídeo. Es impresionante. Os lo dije en el primer vídeo de que sabe cocinar. Este momento, cogemos de aquí, lo metemos aquí. Y le vamos dando. Rápido. Para que no se nos pegue. Otra vez, todo lo de fuera para adentro. Y le damos otra vez. De esta manera. Este aquí. Y este aquí, como si estuviéramos haciendo un paquetito. Le vamos dando. Una vez en este punto lo cogemos, lo estiramos. Rápido, hay que hacer movimientos rápidos para que no se pegue, ¿veis? Así. Si yo hago así despacito, mirad cómo se los pega por todos lados. Pero si yo hago así... ¿Verdad? No. Está enseñando buenos trucos que ningún panadero te va a enseñar en tu vida, ¿eh? Os lo digo, de verdad. Está enseñando trucos que ninguna persona te los revela. Para que lo sepáis. Se nos pega. ¿Veis? De esta manera. Así. ¿Qué vamos a hacer ahora? La vamos a apartar para allá, castigada. Y vamos a coger la sal, que no la habíamos puesto. Vamos a poner por aquí un poquito de sal. Y le vamos a agregar un poquito de agua. Esto de la sal, yo creo que es algo típico de Antonia, porque es normalmente un pan. La sal se echa al principio. Que yo sepa, ¿eh? Mi madre es marroquí y toda la vida, un día no, un día sí hace pan. Y os digo que lo de la sal, estoy siendo sincero, o sea, que es lo que hay. Esto yo es la primera vez que estoy viendo que echan la sal a la última, ¿eh? De verdad. Pero que me gusta la idea, ¿eh? Que no estoy diciendo que no me gusta, a mí me encanta. Vamos a ver.
Le ha salido un pan impresionante. No se lo quita a nadie. Así, nada, unas gotitas. Y vamos a hacer como una pastita, así. Vamos a coger la masa otra vez. La vamos a dar por este lado. Y automáticamente damos por el otro. Vamos a sentir que está granulado. Es un gusto para los dedos. Le damos de esta manera. Una SMR. Otra vez. Cuando vemos que ya está así con un aspecto feito, le damos la vuelta. Le damos. ¿Qué se nos pega? Mojamos los dedos. Ya, de esta manera. Paciencia. Yo estoy haciendo un poquito más rápido para que lo veáis. Hombre, eso es lo que he pensado yo, porque si fuera está haciendo un vídeo sin grabar, hubiera terminado ya hace tiempo, porque ahora está haciendo un vídeo enseñando. Es una enseñanza de cómo hacer un pan para los principiantes. Por eso lo está haciendo así lento, pero tú cuando lo hagas en tu casa, ya sabes, maneja bien los dedos o las manos. Que no se me está pegando ni nada, no he parado la cámara, ¿eh? Pero De aquí para adentro. Le seguimos dando. Por todos los lados. Por las esquinitas. Por estas dobleces. Ahora, este otra vez. Para acá. Seguimos dando. Una vez que vemos que ya está todo por aquí amasado. Otra vez por aquí. ole. Y este pan ya está, ¿veis? Lo vamos a hacer así un poquito. Y ahora, mirad, vamos a hacer así. Ya para darle el último amasado fuerte, vamos a coger esto. Esto se llama el amasado francés, creo. Se hace así y se da la vuelta. Se da así y se da la vuelta. Así y se da la vuelta otra vez. Otra vez. Otra vez. ¿Veis? Muy bien. De esta manera. Ya hemos dado unas cuantas veces. En este momento, ¿qué vamos a hacer? Mirad, qué fácil, ¿eh? Vamos a poner, por ejemplo, aquí, que creo que se vea bien. Vamos a mojarnos un poquito la mano. Vamos a coger la masa, de esta manera. Vamos a coger el barreño, que está limpio, por supuesto. Y lo vamos a poner aquí. Ahí es donde decía que no hace falta que la ponga encima de la madera o la encimera. Que si lo hubiera hecho todo en el bol, hubiera salido lo mismo. Lo que pasa es que yo creo que lo hace para el vídeo. O sea, que para hacer un vídeo es un poco complicado. Mirad. Vamos a mojarnos otra vez la mano y mirad. Y vamos a juntarlo así. Como cuando hacíamos zorra fina. Zorra... Ay. Zorra fina, sí. Es que lo he dicho en catalán, perdón. Arena, castillos de arena, que vamos haciendo así. ¿Veis? Y lo vamos empujando de esta manera, para meter todas las rugosidades y todos los bordes para adentro. ¿Veis? Así. Y si yo cojo ahora mismo esto y le doy la vuelta, así todo, ¿veis? Ha quedado liso. Lo vamos a dejar aquí. Tiene buena pinta, ¿eh? Voy a coger un poquito de aceite de oliva. Nada, mirad. Una gotita. Un aceite bueno, ¿eh? Un aceite de oliva bueno, ¿eh? Vamos a ponerlo, esto es oro, ¿eh? Muy Oro bueno. líquido. Oro de Jaén. Vamos a darle por todos los lados, que se impregne bien, bien, bien. Y lo vamos a dejar reposar hasta que doble el volumen. Uf. Lo vamos a tapar con papel film o una bolsa. ¿Veis? De esta manera, para que... Mi madre le pone una mantita encima, mantas o lo que sea arriba para que coja el calorcito, digamos. el calor se conserve mejor dentro y lo vamos a tapar con un plato, con una bandeja, con lo que tengáis. Intentamos que no toque la masa, que quede arriba. Muy bien. Y lo dejamos que doble el volumen y más o menos tardará unos 40 minutos. Mirad, han pasado exactamente 45 minutos. Os voy a enseñar. Retiramos el papel film o la bolsa. Ole, qué buena pinta. Y ha duplicado y casi triplicado el volumen. ¿Se estáis dando cuenta la masa como está súper lisa, así deslizando? Eso quiere decir que se ha trabajado
Vamos, se ha trabajado tan bien a no poder ser, de verdad. Lo tenéis que fijar en los detalles esos, es flipante. Volumen. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger un poco de harina y nos vamos a poner aquí, cerquita. ¿Ves? Por aquí, por ejemplo. Nos la dejamos cerca. Vamos a coger el barreño con la mano bien limpia. Podemos mojárnosla. Lo voy a hacer. ¿Veis? Tengo la mano húmeda. Y cogemos y venimos por aquí y partimos la masa. Y rápidamente la cogemos. Dejamos este por aquí y ponemos el pan aquí. Vamos cogiendo las esquinitas y las vamos juntando, ¿veis? Esto cuando sepáis lo vais a hacer súper rápido, ¿eh? Cuando tengáis la táctica, vais a hacer pom, pom, pom y ya lo tenéis. Así, de esta manera. Ya han llegado los guerreros de Antonia, ahí están de fondo, madre mía. Y lo vamos pinzando. Que quede lo más liso posible. Y lo último lo apretamos un poquito. Cogemos la masa. Le da la vuelta. La ponemos debajo. ¿Veis? Estaba así. La hemos levantado un poquito. La cogemos. Y le damos la vuelta. Lo giramos un poquito así. La ponemos un poquito de pie. Para que se impregne entera. ¿Veis? Y la ponemos aquí. A un lado. Vamos a hacerlo lo mismo con lo que queda de masa. Como tiene aceite, normalmente no se tiene que pegar. Vamos a coger otra vez 1 kilo de harina, saca 3 panes, ¿eh? Más o menos. ¿Veis? Lo vamos a juntando de esta manera. A ver que se vea bien, ¿veis? Vamos a juntando. Esta ha salido un poquito más grande. La podemos, ¿veis? Apretar por aquí, de esta manera. Y este moño que está por aquí, cogemos, pinzamos y nos lo quedamos y lo ponemos a la otra masa. Le damos la vuelta, como la otra, de esta manera, y la dejamos al lado de la otra. Vamos a hacer la última. Muy buena. Vamos a coger el pan, en la masa, perdón, la última. La vamos a poner aquí. Este es el trozo que nos ha sobrado antes. Lo ponemos aquí en medio y lo vamos a cubrir de esta manera. Vamos a ir pellizcando. Lo apretamos, que quede un poquito lisito. Así. Me gusta su manera de cocinar, ¿eh? De verdad. No, es que no se está dejando ni un detalle. De verdad, lo repito, no se está dejando ni un detalle. Todo lo está enseñando, sin cortes, sin nada. Flipa. Vamos a retirar esto. Esta ha sido la primera, esta la segunda y esta la tercera. Vamos a retirar la segunda. La vamos a poner por ahí. Vamos a coger esta y la vamos a poner también por ahí. Vamos a poner aquí un poquito más de harina, no mucha. Y vamos a coger esta masa. La primera. ¿Veis? Y vamos a aplastar. Tiene que estar bien enharinado abajo. Una vez que ya está así un poquito redondo, cogeremos de aquí, ¿veis? Y lo tiraremos aquí. ¿Veis qué fácil? Cogeremos y le damos la vuelta. Seguimos dándole. Parece todo fácil, ¿eh? Así, pom, 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 dale la vuelta, todo fácil, pero tienes que Por practicar. esta parte. Que quede del grosor que queramos. ¿Eh? Una vez que ya está así, otra vez. Le damos aquí, cogemos y le damos la vuelta. Tiene que quedar más o menos de este grosor. Mirad. Lo voy a acercar un poquito para que lo veáis. De este grosor. Más o menos. ¿Veis? Ahora mismo esta, vamos a arreglarla un poquito, que la hemos manipulado. Que quede más o menos redonda. Esta ya está. Vamos a coger un poquito de harina, le vamos a poner por aquí encima. Habéis visto que no he parado la Acariciarla, suave, darle vida. cámara. Cogemos
Otra vez lo mismo, ponemos la otra mano debajo y despacito la dejamos aquí. La arreglamos un poquito para que quede bien redonda. ¿Veis? Y cogemos la segunda. Untamos, la cogemos. Es que no corta ni un segundo del vídeo, tal cual lo ha subido, de verdad, impresionante. Y le vamos dando. De esta manera, cuando veamos que ya está un poquito estirada, cogemos y le damos la vuelta. Y seguimos. ¿Veis? Así, de esta manera, le damos otra vez la vuelta. Normalmente con 3 veces es suficiente, ¿eh? Esta es la segunda. Y se ve que la masa está súper suave y tal, por eso le da así y ya se abre sola la masa, digamos, ¿no? Mira cómo se ponen súper rápida. Que no está dura la masa, digamos. ¿Veis? Si vemos que por aquí no está redondo, pues le apañamos un poquito. Ya por última vez, vamos a coger aquí y la vamos a poner aquí. Pero como esta bola nos molesta, la vamos a retirar un poquito, la dejamos aquí. Cogemos esta masa Por la mitad, así. y ponemos esta por aquí. Así. La apañamos un poquito, que quede bien redondita. Y esta la cogemos, añadimos un poquito de harina, nos quedamos aquí y hacemos exactamente lo mismo. ¿Veis cómo se abre? Solamente con tocarla ya no sé cómo se dice. No me sale ahora mismo, pero ¿veis cómo se abre, no? Al tocarla con la palma ya se despace sola y la verdad porque quiere decir que la masa está bien. Si fuera una masa dura, un rodillo y no se abre así. Le vamos dando, le damos la vuelta. Y le vamos dando la forma. Habéis visto que no he parado la cámara para que... 4 veces lo ha dicho, ¿eh? No he parado la cámara para la gente que dice que es para la cámara. No la he parado. la gente se anime a hacer pan. Comer pan casero es algo inigualable, maravilloso. Y súper sano, ¿eh? Porque lo haces con tus manos y sabes lo que le metes, sabes lo que tiene dentro. Y es un pan que no te cansarás de comerlo, de verdad. Y os lo prometo, yo soy una persona que no compro pan muy pocas veces, lo suelo hacer yo en casa y os voy a enseñar muchos tipos de panes, panes de fermentación larga, panes de fermentación lenta, con masa madre, con levadura, sin levadura, para celíacos. Iremos haciendo recetas de todos tipos. En este punto le vamos a dar otra vez la vuelta. No le voy a poner harina, ¿por qué? Mirad, aquí abajo tengo harina. Ponemos aquí. Vamos a apañar un poquito más esta a este lado, le damos la vuelta y lo ponemos aquí. ¿Veis? Vamos a coger este trozo, en mi caso es una sábana, lo vamos a tapar y vamos a esperar 20 minutos, que es el tiempo que nos va a hacer falta para calentar el horno. Paciencia, lo he dicho, paciencia. Tienes que tener mucha paciencia. Me encanta. Han pasado exactamente 20 minutos, voy a enseñar, pero primero mirad, cogemos una superficie plana. Yo tengo por ejemplo esto que es lo de las pizzas para cortarlas. Voy a enseñar primero. Mirad, cuando vemos el pan que está así, a ver si se ve bien, que está incluso como burbujeando. Es lo que iba a decir con burbujitas, ¿lo veis? Se ve como burbujas. Yo creo que se ve bien, ¿verdad? Sí. ¿Ves? Este es el momento ya que ya podemos coger el pan y hornearlo. Os voy a comentar. Hay que poner el horno a máxima potencia, o sea, 220 o 40, el máximo que tengáis, y el fuego arriba por abajo. Ahora es un momento crítico. ¿Por qué? Porque tenemos que poner este pan aquí. No intentéis cogerlo con las manos. Hay que tirarlo de golpe. Ahí, no sé hablar ni el español. Apoyamos esto aquí al lado. Cogemos del mandil este, ¿ves? De aquí.
muy bien. Ahí va a entrarle, pero he visto que lo ha hecho como lo hace mi madre. He visto porque con la mano, si lo tocas con la mano, la lías. O sea, la lías, parda. Y es mejor hacerlo así y hacerlo rápido. Porque hay que darle la vuelta rápido y sale bien, de verdad. Miradlo cómo lo hace. Y hacemos así. Y soltamos. Como aquí estaban bien enharinados, no ha pasado nada, ¿ves? Lo ponemos aquí y le hacemos un agujerito. Y lo vamos a llevar. Total, ¿eh? Como pan marroquí 100%. Le doy un 10. Y mira que no he visto cómo ha salido aún. Un 10. Al horno. Tardarán en cocerse más o menos unos 5 minutos. Vamos a hacer otra vez lo mismo. Apartamos el mendil este. Sin miedo. Nos ponemos, por ejemplo, en este lado. ¿Veis? Cogemos del mendil y venimos para acá. Y la tiramos. ¿Ves? La movemos un poquito para que se centre. Y le hacemos un agujerito. Todo. Muy buena, de verdad. El vídeo... Acaba de salir el pan del horno. Mirad eso, qué manjar. Ya. Por Dios. Mirad. Huele, no sabéis cómo huele. Buenísimo. Tiene una pinta maravillosa. El pan, cuando lo quitemos del horno, lo vamos a poner, a ver que se vea bien. Lo vamos a poner, por ejemplo, aquí, apoyado en el mendil, y que le entre aire por todos los lados. Porque si lo ponemos aquí así, va a salir el vapor que todavía tiene que está caliente y se va a humedecer. Así que lo vamos a dejar así durante unos 10 minutos. Es verdad. Ya le han comido ya un trozo. Esto pasa en mi casa mucho. Cuando hacen pan, vuela al momento, porque está calentito, lo comes con lo que lo comes, está bueno, hasta con mantequilla, a mí me encanta. Lentada mantequilla y un café con leche, madre mía. Buenísimo, de verdad. Mirad por dentro, como siempre el Antonio, que es la mano que roba. Mirad por dentro como... ¿Alguien me puede decir por qué le llama Antonio a su marido? ¿Se llama Antonio o le ha puesto Antonio porque ella se llama Antonia? No lo sé. queda. Voy a partir otro trozo para que lo veáis. Mirad. ¿Ves cómo queda por dentro? Qué bueno. Mirad qué esponjoso está, por favor. Mirad eso, de verdad. ¡Ey! Os lo dije, ha dado detalles que muchos panaderos con muchos títulos no lo darían, de verdad. Por eso se ha hecho tan viral este vídeo, normal. Es que con todo lo que ha dicho, no me sorprende. Súper aireado. Bueno, no sabéis cómo huele. Me gustaría comer un trozo ahora mismo. Mirad el ladrón de pan dónde está. El Antonio. Ahí comiéndose el pan. Mirad, gente. Sahaurajá, como dice el Antonio. Buen. Muy bueno el vídeo, de verdad. Muy bueno el pan. Le salió impresionante. Yo estaba flipando, de verdad, os lo digo en serio. Yo cuando vi el vídeo al principio, cuando lo subió en su momento, o sea, yo soy de los primeros que lo vieron y se hizo el bombazo ese, porque es normal, ha revelado muchas cosas que un panadero profesional no lo diría. ¿Por qué? Porque sabe que si lo dice todo el mundo se va a poner a hacer pan. Pero me ha gustado, de verdad, que ha sido muy sincera. Es humilde. Habéis visto qué humilde es la familia esa. Y lo enseña todo de corazón. No engaña a nadie. De verdad, es que todos sus vídeos ya lo sabéis todos. Porque mira cuántos seguidores tiene. ¿Por qué? Porque es cuando te enseña algo, te lo enseña de corazón, no tiene que añadir cosas ahí para que aparezca de que... no sé cómo explicarlo. Que yo le doy un 10. Amigos, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si te ha gustado, ya sabes, manita para arriba. Y si no te ha gustado, manita para abajo y coméntame por qué. Y así yo mejoro mis vídeos. Muchas gracias y slam a todos. Adiós.